día. Mi nombre es José Antonio Rivera Gallegos. Mi matrícula es BNL 073247. La materia es Física 2 y la fecha del día de hoy es 2 de abril del 2023. Para dar inicio a mi proyecto integrador contestaré algunas preguntas. ¿Cuál es el origen del electromagnetismo? Para que el electromagnetismo sucediera tuvieron que haberse establecido diversos principios que determinan el mecanismo de ambos fenómenos. En 1800, Alessandro Volta creó una batería eléctrica conformada por una pila de discos de cobre y zinc que terminaban en sus extremos con una conexión alámbrica que permitía el paso del flujo eléctrico. En 1820, el físico Hans Christian descubrió por accidente que una brújula situada en el centro de un circuito eléctrico se orientaba perpendicularmente a los cables conectados a una batería, de tal manera que demostró que la electricidad generaba una fuerza similar a la de los imanes. En 1820, André Ampère demostró mediante sus experimentos que un campo magnético puede intensificarse al enrollar un alambre conductor para formar una bobina. Además, encontró que al cubrir la estructura con un aislante y conectarla a una batería, esta se magnetizaba y a este mecanismo se le nombró como electroimán. En 1821, Michael Faraday construyó el primer motor experimental utilizando un alambre sujeto a un soporte de tal manera que cada extremo del cable se encontrara sumergido en mercurio. Después se colocaba un imán en el centro de la estructura y al aplicar una corriente eléctrica en el alambre, este comenzaba a girar en circuitos alrededor del imán. Y por último, en 1888, Nikola Tesla desarrolló en su laboratorio de investigaciones un motor de inducción, el cual funcionaba con corriente alterna. Las aplicaciones son muy importantes en la actualidad, ya que es la base del funcionamiento de ciertos aparatos eléctricos, y mediante todos estos se creó o se originó el electromagnetismo. ¿Cuáles son los tipos de imanes y cuáles son sus propiedades? El primer tipo son los permanentes, que son imanes de origen natural y que los podemos encontrar en el medio ambiente. Significa que no fueron elaborados por el ser humano. Sus propiedades magnéticas son que duran largos periodos de tiempo, incluso llegan a sobrepasar los 1000 años, y un ejemplo de este es el neodimio. Y el segundo tipo son los transitorios, que se trata de piezas artificialmente imantadas que se fabrican con diversas clases de aleaciones, como el hierro combinado con el níquel. Y en esto se presentan lapsos cortos de tiempo y permanecen desde algunos segundos hasta determinados días. Explica la teoría del magnetismo. Esta teoría dice que todas las sustancias magnéticas que están compuestas de pequeñas moléculas imantadas pueden perder sus propiedades magnéticas debido a que reciben un golpe, cambian su temperatura o pierden la orientación de su campo magnético. ¿Qué es la ley de Lenz? Esta es la dirección de la corriente, que dice que el voltaje inducido recorre un sentido el conductor de una bobina, de tal manera que produce un campo magnético que rodea la estructura. Cuando se aproxima una fuerza magnética externa, como un imán, a uno de los extremos de la bobina, entonces la corriente inducida cambia de sentido y genera un campo magnético que se opone a la materia magnetizada. En este caso, pues es el imán. ¿Qué es la ley de inducción de Faraday? Esta es sobre el flujo magnético y el tiempo, que la fuerza electromotriz que es inducida en un circuito eléctrico conformado por un conductor es directamente proporcional
al número de líneas de fuerza magnética que son cortadas en un segundo. Es decir, el voltaje y el flujo magnético de un circuito varían con el paso del tiempo. Estas serían todas las preguntas. Muchas gracias.